Buenas tardes. Hola, licenciada. Buenas tardes, Linda. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, gusto saludarles. Perdonen la carrera, pero les juro que estoy sudando. Pero vamos a ver, qué bueno verles el día de hoy. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias a los que están conectados. Cuidado, Dani Wilson, en tu camino. Un cuidadito por ahí. A todos los demás ya poco a poco los estoy saludando y viendo, observando ahorita. Miren que me cuenta Fernando. Miren pues Fernando. Bueno, vamos a retomar el tema de hoy, el de las actas notariales. Licenciada, muy buenas noches, disculpe. Sí, dime, René Alfredo. Buenas noches. Perdone, disculpe, antes de empezar, solamente quería molestarla con una cuestioncita. Claro. Para la cuestión de cuando se hace el índice en el protocolo, usted había dicho, por ejemplo, si tengo que enumerar en una hoja que está en la parte de atrás, podría poner 5-A. ¿Es correcto? No. ¿Cómo sin numerar? Tenías que foliar. Numerar no hacemos en el protocolo. Foliamos. Para Ok. establecer el índice vas colocando el número de folio en donde se encuentra tu escritura pública, es decir, el inicio de tu escritura. Cuando en la parte de atrás de tu escritura, o sea, de tu hoja de papel sea especial para protocolo, inicia tu escritura pública, algunos por costumbre, por práctica, lo hemos utilizado de la manera que ponemos 5V, es decir, a la vuelta. El folio 5 a la vuelta. Okay. Esa es la costumbre, pero tienes que poner el folio 5 y automáticamente en el folio 5 lo buscas en la parte de adelante o atrás. La ley no establece que es poner la V. Ok, Ligda, y la última, digamos que yo voy foliando 1, 2, 3, pero en la parte de atrás no lo foleo, ¿verdad? ¿O sí? No, la foliación es tal y como es la foliación, hoja por hoja, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Ligda, y Para disculpe. servirte, no se preocupen. Entonces, como les comentaba el día de hoy, vamos a retomar la clase de lo que es la clasificación doctrinal de las actas notariales. Y hoy nos tocan ver las últimas dos, actas de notificación y actas de notoriedad, ¿sí? Entonces, automáticamente nos vamos a las actas de notificación. Habíamos quedado también en el acta de requerimiento. Teníamos un temita ahí como duda. No sé si la pudimos resolver o entramos al acta de notificación. Pero si no, me dicen en el camino y vamos bien. Las actas de notificación. Me pueden decir cómo la podemos definir, Lita, cómo podemos manejarla, cómo podemos decir, qué podemos establecer de estas. Recuérdense que son ideas nada más que utilizamos y decimos que es la prueba auténtica de haber puesto en conocimiento a otra persona de determinada noticia, resolución o un conocimiento judicial. ¿Sí? Parafraseando, repito. Las actas de notificación es la prueba auténtica de haber puesto como notarios de conocimiento a otra persona de determinada noticia, de determinada resolución, determinada información o cualquier cuestión que pueda ser del ámbito de conocer un proceso judicial. ¿Sí? Ok, bueno. Automáticamente pueden poner ahí para referencia, ver el artículo 33 y el 71 del Código Procesal Civil y Mercantil, que ahí les va a dar los requisitos, aparte de los requisitos que ya sabemos de las actas notariales, que también vamos a ver en la ley. Sabemos que son requisitos, ejemplo, fecha, lugar, porque obviamente tener el cargo de discernimiento para poder realizar esta figura, esta acta de notificación la van a utilizar cuando ustedes son designados por un juez para ser notarios notificadores. Ahí es donde automáticamente ustedes van a llevar a cabo estas actas notariales, donde ustedes van a redactar dándole la información como antecedentes que fueron designados por un juez del ramo tal, y en segundo punto pueden interpretar en cuanto ubicado en tal dirección con portón azul, verde, o se atendía por Ana Luisa Toj, y ella me informa que recibe la notificación, se le entrega este legajo de notificaciones de fecha
5 de septiembre, 12 de septiembre, 18 de septiembre, remitidas por el órgano jurisdiccional que está a cargo, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento estas se van a utilizar más que todos cuando actúan en esa mezcla, ¿verdad? En un órgano jurisdiccional, pero los mandan a llamar como un auxiliar del juez. Entonces, ustedes se vuelven un notario notificador, están investidos en esta figura para poder realizar esa acta notarial, avisando a otra persona de una resolución, notificación o cualquier manifestación de que viene de un órgano jurisdiccional. ¿Sí? Shendi Dayana, dime Shendi. Catalita, buenas noches. Disculpa, ¿me podría repetir el fundamento legal? Ok, artículo 33 y 71 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí vas a toparte con lo que son los auxiliares del juzgado o del juez y obviamente algunos requisitos que deben contener estos. ¿Ya? Ahora Selvin, dime Selvin y pasamos al siguiente. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Aquí Muchis- es en donde el notario entonces es el notario depositario o solo es un notario notificador del juez. No, no te vayas a confundir con las figuras que podemos sustentar en cualquier momento. Depositario, tienes que ver en la figura notarial, si estás en la figura notarial, si estás en la figura procesal civil y mercantil, o en qué momento te encuentras de la situación. Aquí estás como notario notificador redactando un acta de notificación, ¿sí? Haces toda la Gracias, Ligda. estructura de una un acta notarial, solo que es una notificación. ¿Sí? Compartes ese documento y la copia la remites al órgano jurisdiccional donde cumpliste con lo que te mandó, te ordenó a realizar. Y licenciada, en esta acta notarial, ¿tengo que pagar los timbres fiscal y notariales como regular o hay eh, eh, Cuando exenciones vimos por esto? la clase de los algunos artículos que vimos de los impuestos, todas las actas notariales están sujetas a los pagos establecidos, a excepción de las que vimos, y en todo están obligados a pagar los timbres fiscales y notariales que la ley le establece. No importa que sea por notificación, automáticamente es tu obligación como notario. Estás contratado como notario notificador. Sí, en ningún momento te dicen, eres un auxiliar o eres un notificador del juzgado. Para eso es otra figura de un servidor del organismo judicial. ¿Sí? Henry Estuardo Mendoza, dime. Sí, Buenas noches, licenciada. buenas noches, Fíjese Henry. ahorita que con respecto al el acta de requerimiento, los que hacen en los juicios ordinarios laborales, esos no nombran un notificador, un notario, sino que es un ministro ejecutor, ¿verdad? O sea, no entra aquí entre las actas que realiza el notario. Bueno, me dijiste acta de requerimiento. Ajá, de pago. Acta de requerimiento de pago. Ajá, creo que así se llama. Que realizan cuando en los juicios laborales. Ese es un mandamiento en el cual requieren de pago. Es una figura procesal, es un mandamiento donde el juez ordena a requerir el pago. Ordena ahorita está usando mucho los centros de justicia penal, civil, laboral, para que éste requiera a otra persona del pago, pero esto nunca sale a un notario notificador, es una figura propia procesal civil y mercantil del órgano jurisdiccional y de los auxiliares de este. Aquí no se mezcla para nada un notario. El notario se mezcla para un notario notificador. Sí, ¿no te confundiste ahí? No, Ligda. No, sí, sí, logré Ok, comprender. Gracias, Ligda. ok. Bueno, sigamos entonces. Ahora hablemos entonces de las actas de notoriedad. Las actas de notoriedad sujeto es la comprobación de hechos notorios sobre los cuales se funda la declaración de derechos y cualidades trascendentes jurídicas. Repito, con otras palabras, parafraseamos. Es el acta de notoriedad sujeto es la comprobación de hechos notorios. Comprueba hechos notorios. Ahora, sobre los cuales se fundan y declaran los derechos y cualidades que trascienden judicialmente.
Ahora, el ejemplo para entenderla y volvemos a repetir la definición para poderla comprender. El acta de identificación de terceros. Vamos, la identificación de terceros obviamente se puede hacer únicamente cuando es post-mortem. Usted, como ejemplo, Manuela Tomasa, hace la identificación de tercero. Esa figura, no se van a confundir, esa figura la van a ver el otro año, pero por ahí vayan relacionando. Esta figura, Manuela Tomasa, viene y declara que Otto Leonel Escobar, quien era su hermano, automáticamente se le llamaba como Otto Leonel, Otto Leo o Otto con una ET, y no le decían Leonel, sino le decían Leo. Entonces, identifica a una misma persona con varios nombres, pero la diferencia de esto es que es post-mortem. Esta persona, que es Manuela Tomasa, declara que a Otto Leonel, su hermano, así se le conocía. Así tiene algunos documentos. Imagina que, por ejemplo, algunas personas que tenemos algún nombre que es complicado, nos lo cambian por una letra, por una tilde, o ejemplo, el Chávez, ¿va? Lidia Chávez, que te ponen Chávez con Z, con S, o Gerardo, que lo ponen con H, con G. No diríamos Norelki, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo se escribe Norelki? Entonces, automáticamente, ahí una persona puede identificar a su familia entre los grados de ley, por supuesto, Código Procesal Civil Mercantil, Código Civil, sus grados de ley de consanguinidad y afinidad, donde manifiesta que estas personas se llamaban de diferentes nombres. ¿Qué pasa? Yo necesito comprobar los hechos notorios, pero sobre los cuales se va a fundar para que estos sean declarados judicialmente y tengan una trascendencia. Regresemos a la definición. Notoriedad automáticamente, sujeto es la comprobación de hechos notorios. Yo como hermana sé que Otto Leonel se escribe con doble T, pero la gente le pone solo con una T, o le dice lío, etcétera, ¿verdad? Entonces, después sobre eso, los cuales se fundan. ¿Por qué? Porque usted necesita este documento para declarar un derecho y que pueda trascender en el ámbito judicial alguna declaración de algún bien, derecho, una obligación que pudiera tener esta persona. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Notoriedad, bueno, repetimos rápidamente: actas de presencia, actas de matrimonio, actas de requerimiento, actas de notificación y actas de notoriedad. Son 5, la clasificación doctrinal de las actas notariales. Entonces pasemos a la clasificación legal de las actas notariales. Entonces automáticamente saben que se las dicto, después las vamos viendo poco a poco, ¿sí? Obviamente, en la clasificación legal de las actas notariales, todas las van a ver en notariado 3, las van a desarrollar poco a poco. Entonces, a mí me interesa que ustedes sepan la estructura de un acta notarial, cómo se redacta un acta notarial, más que todo el contenido de cada una de estas, porque automáticamente ustedes van a saber, esta acta que estoy haciendo en el proceso voluntario, esta acta es la de requerimiento, esta acta es la de referencia, esta acta es la de notificación. Dentro de estos procesos que les voy a dictar ahorita, automáticamente la clasificación doctrinal va a estar mesa sobre dentro de estos procesos. Entonces es muy importante que ustedes lo sepan, pero no es importante que puedan redactar un acta notarial. Por lo cual, les puedo manifestar que la clasificación legal de las actas notariales son la de jurisdicción voluntaria, la de inventario de la mortual, el acta de matrimonio. Esa creo que la tienen que tener en memoria porque civil ya lo han visto 1, 2, y obviamente el libro primero es el primero que todos vemos. El acta de protesto, el acta de arresto domiciliario, el acta de notoriedad, el acta de inventario. Voy a repetir. ¿Ok? Clasificación legal de las actas notariales. Primera, jurisdicción voluntaria. Inventario de la mortual. Acta de matrimonio.
acta de protesto, acta de arresto domiciliario, acta de notoriedad, acta de inventario. ¿Sí? ¿Son 7? ¿Las tomaron todas? Sí, ok, bueno. Entonces, la clasificación legal significa que tiene un fundamento legal que automáticamente las vamos a ver en como les digo, las van a estar desarrollando siempre en lo que es notariado 3. A mí me interesa proyectar lo que es una estructura y lo que es una etapa de redacción, porque entonces ustedes les van a decir, bueno, redácteme un acta de notoriedad dentro del proceso o mejor, un acta de requerimiento dentro del proceso de jurisdicción voluntaria. Ustedes ya saben qué es la de requerimiento y dónde está la jurisdicción voluntaria. Automáticamente hay una ley específica para los trámites de jurisdicción voluntaria. Inventario de la mortual, ¿a dónde me viene? ¿A dónde me relaciona? Obviamente un proceso sucesorio intestado. También lo van a ver en notariado 3. En acta de matrimonio, imagino que ya han visto todo lo que conlleva la celebración de un matrimonio civil, por lo cual las características, además de las que vamos a ver establecidas en la ley, están las del Código Civil en el artículo 93. La acta de protesto es algo mercantil, que imagino que algunos ya comenzaron a ver estas. Arresto domiciliario penal, acta de notoriedad donde se le solicite, y la de inventario normalmente la vemos en procesos sucesorios testamentarios e intestados. Sí, entonces basémonos que es lo más importante, la estructura del acta notarial. Y por supuesto, yo se lo hacemos como tipo listado y después les explicamos, ¿ok? Y nos vamos a la rogación, al objeto de la rogación, a la narración del hecho y a la autorización notarial. María Fernanda y Guillermo, Beauty. muchas gracias. Ya vi el chat que estás haciendo. Ok, entonces automáticamente tenemos una duda antes de iniciar. María Beauty. Fernanda, dime. Frida, buenas noches, perdone. ¿Será que puede repetir después de objeto de la rogación? Claro, te vuelvo a repetir, la estructura del acta notarial. 1. Rogación. Objeto de la rogación. Narración de hechos y autorización notarial. 4. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esa es la estructura de un acta notarial. Si yo les digo, pónganme la estructura de la escritura pública y la estructura del acta notarial, ya la manejamos, no es la misma. ¿Se dieron cuenta? Rogación, objeto de la rogación, narración del hecho y autorización notarial. ¿Qué es la rogación? Es el requerimiento al notario por los requirentes que van a comparecer dentro del proceso, donde nos van a decir, yo, Krishna, Natalie, de 25 años de edad, guatemalteca, me identifico en documento personal de identificación, soltera, guatemalteca de este domicilio, me identifico y requiero sus servicios para hacer constar, etcétera, o para celebrar matrimonio civil, etcétera, ¿verdad? Ahí está, la rogación es la parte donde la persona se presenta ante el notario y hace el requerimiento. ¿Sí? Requiere. ¿Qué requiere? Se identifica, pero viene a requerir. El objeto es el fin que persigue la rogación, es decir, la razón por la cual busca el notario. Krishna Natalia dice, yo requiero los oficios notariales del abogado Byron Leonel Cordón para que en la presente haga constar mi matrimonio civil. Por supuesto, comparecen 2 personas, ¿verdad? Pero para no ponerte pareja ahorita, Krishna, Natalia, entonces comparece Iván, que yo sé que no se va a molestar. Parece Gerardo Iván,
Krishna Natalia, y le requiere a Byron, el que es el notario, para que haga constar. El objeto es la celebración del matrimonio civil. ¿Sí? Ustedes todos se lo requieren a él, y él hace constar el matrimonio civil. Entonces, la narración del hecho. ¿Quieren relacionarlo así? Podemos decir que es el cuerpo del acta notarial. ¿Por qué? Porque aquí hacemos la relación de los hechos, manifestamos, contamos cuáles son las circunstancias o los hechos que queremos que se haga constar en dicha acta. ¿Sí? Ejemplo, sigamos con el ejemplo de Krishna y de Gerardo. El matrimonio civil. El Gerardo Iván manifiesta que está soltero, que nació en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, que está inscrito al libro de nacimientos con folio, libro, folio, libro, y también después que es hijo de la señora tal y tal, del señor tal y tal y tal, que no ha contraído un matrimonio. Krishna Natalia vuelve a manifestar lo siguiente, también manifiesta que no están dentro de las prohibiciones de los artículos establecidos en el Código Civil, por lo cual no son parientes entre los grados de ley, no tienen ni una prohibición para poder contraer matrimonio. Entonces estoy narrando cada uno de los hechos de una forma cronológica o lógica para poder desarrollar el acta. ¿Sí? Ejemplo, pasémonos a una sobrevivencia. Vamos a ver un acta de notarial de sobrevivencia. Usemos a Cindy Noemí. Cindy Noemí es la que está declarando en el primer punto. Manifiesta, se identifica con certificado de nacimiento, con documento personal de identificación. Manifiesta que sigue, que sí no ha perdido la nacionalidad de guatemalteca, que sigue sobreviviente, si lo quieren ver así, que se encuentra en sus plenas facultades civiles y políticas para poder comparecer a cualquier acto que se considere. Automáticamente se narra según la circunstancia del acta notarial que se está pretendiendo hacer. Dime, Ingrid Lisbeth, dime. Buenas noches, licenciada. ¿Esto también puede servir para las cuestiones del IX o eso es un trámite administrativo directamente del IX? El de sobrevivencia. Ajá. El de sobrevivencia puede ser para el IX y cualquier otro régimen que exista o que tuviese algún beneficio. Casos pasivas, Okay, gracias. para la sobrevivencia de los militares, etcétera, ¿no? Sí, sí. Ok, gracias, muy amable. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces vamos con la autorización notarial. Y obviamente este es el cierre del acta. Decimos que terminamos 30 minutos de su inicio, en la cual queda comprendida en 2 hojas de papel bond impresas en ambos lados, a la cual le adhiero los timbres de conformidad con la ley. Y ahí pasa lo siguiente. Los de siempre, ese pedacito que recuérdense que lo vimos, y les dije que en todo documento normalmente va, leo, acepto y ratifico cada uno de los argumentos vertidos dentro del documento o dentro del acta notarial, o lo manifestado, estoy conforme con lo manifestado, etcétera. Cualquier cláusula de aceptación la pueden modificar en el acta notarial, siempre y cuando ustedes estén aceptando que el contenido es lo que ustedes pretenden aceptar, ¿ok? Y luego, por supuesto, las firmas del que requiere dicha acta y el notario que autoriza. Eso se llama autorización notarial, son las firmas y lo que hace constar el notario, porque está dando fe de todo lo manifestado, le fue expuesto por el requerente. ¿Ok? Se podría ver que ya vimos toda la estructura de lo que es el acta notarial, pero por supuesto nosotros vamos a poder proyectar una acta notarial y vamos a identificar dónde está la rogación, dónde está el objeto de la rogación, dónde está la narración de los hechos y dónde está la autorización notarial. Por supuesto, no se preocupen, pero por favor ya comencemos a manejar la parte de la rogación, el objeto de la rogación, la narración del hecho y la autorización notarial, ¿ok? Y antes de eso veamos algunos requisitos generales que deben contar las actas notariales. Y por supuesto, toda acta notarial debe contar con el lugar, la fecha y la hora. La hora de inicio y de finalización. ¿Se recuerdan que acabo de decirles en la ciudad de Guatemala, siendo las 14 horas, el día
23 de septiembre del 2003. Yo, notaria, comparezco a requerimiento de Krishna Natalia, Gerson Iván. Voy a abrir el requerimiento, luego me paso al objeto, que es la celebración del matrimonio. Manifiesto la estructura de lo que es, en donde me encuentro constituida, que voy a celebrar, que no tienen ningún impedimento, que estoy cumpliendo con todo lo que establece la ley y el Código Civil específicamente, y obviamente me procedo a lo que es la fase de autorización final o notarial. Entonces ahí también debemos contar cuándo iniciamos. Iniciamos a las 4 de la tarde y cerramos a las 5 de la tarde. Usted pone una hora después o pone las 17 horas o pone a las 16:35. Depende lo que haya tardado la manifestación o las circunstancias que usted está haciendo requerido para manifestar o hacer constar. ¿Sí? No se les va a olvidar, repito, lugar y fecha y hora, la hora tanto de inicio como finalización, el nombre del requirente, por supuesto, debemos identificar e individualizar a las requirentes dentro del documento, nombre de la persona que intervenga en el acto, es decir, puede ser que comparezca Krishna y Gerardo, o puede ser que solo comparezca Ethel en un tema, un protesto, o automáticamente también sabemos la figura de lo que es un matrimonio por mandato. Comparezco a Krishna Natalia, lo voy a casar con Gerardo Iván, pero Gerardo Iván no puede presentarse, entonces automáticamente delega a Domingo para que éste comparezca en su nombre a contraer matrimonio con Krishna. Entonces hacemos constar la representación de este. Entonces automáticamente es el nombre de la persona o de las personas que intervengan en el acto. ¿Sí? Bueno, pasemos entonces a la relación circunstancia de diligencia, es decir, los puntos de acta, que lo podemos relacionar con la narración del hecho, es decir, desarrollamos de forma cronológica la relación donde hacemos constar cada una de las circunstancias que se pretende hacer en dicha acta notarial. ¿Estamos bien? Si voy rápido me dicen, por favor. Y bueno, por supuesto, el notario numera, sella y firma todas las hojas que involucren toda la manifestación del requerente. Recuérdense que pueden manifestarla impresa en su anverso únicamente, o pueden manifestar que está impresa en ambos lados. ¿Aquí hay un mínimo de espacio? No. Recuérdense que en lo que es las hojas de papel selladas por ese protocolo, tenemos 25 de anverso y 25 de reverso, por lo cual la hoja comprende 50 líneas. En las actas notariales no, podríamos usar 26, 27, mientras y cuando cuidemos la estética para que su acta se vea muy bonita, por supuesto. Dime, Selvin, ¿qué te puedo ayudar? Licenciada, una pregunta. Como estas son hojas bond, he estado escuchando de que se puede usar anverso y reverso. Si es así, cada cara, por decir, o página, tiene que llevar el timbre notarial, perdón, el timbre notarial son 10 quetzales más el timbre fiscal, ¿verdad? Pero tiene que llevarlo en cada una, perdón, no estoy seguro. Bueno, recuérdate que vimos los timbres que están de objeto o los documentos que están objeto de ser obligados a realizar los pagos, o las cuestiones que están afectas a realizar ciertos pagos. Pero concéntrate ahorita en formar la estructura de tu acta notarial. Ahora te explico. Por supuesto, el acta notarial, 50 centavos por cada hoja y 10 quetzales de timbre notarial por ser valor indeterminado. ¿Sí? Entonces, siempre hay un artículo que acabamos de leer, Selmin, te repaso el artículo donde decía, las actas notariales cancelan 10 quetzales de timbre notarial. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando que el notario sella y firma, por supuesto decimos que queda impresa en anverso, reverso, cuántas hojas queda, y por supuesto comparece el requiriente nuevamente a la firma y la firma del notario con su sello donde autoriza.
Aquí viene una de las preguntas que les hice con la escritura pública. ¿Es obligatorio sellar las actas notariales? ¿Por qué, Ingrid Lisbeth? ¿Y qué hiciste así? Ajá. Pero ahorita lo acaba de decir Rita. Ah, pero ¿por qué? O sea, aparte Yo que lo pienso dije. que para identificar quién fue el notario quien realizó el documento, el ¿El notario instrumento público. identifica o autoriza? Autoriza, Lecta. Ok, es para autorizar el documento al cual estamos dando la validez y seguridad jurídica de lo que hemos redactado. Entonces, automáticamente, por supuesto que se sella. Recuérdense que esto es una hoja única y si usted quiere, mire, licenciada Ingrid Lisset, quiero que me haga de esas mismas actas que hicimos hace 2 días, quiero que me haga otra. Ese es otro documento. Tú lo vas a redactar otro día, otra hora, otra manifestación y entonces son únicas, ¿ok? Edgar Olivares, nuestro ingeniero. ¿Qué manda, ingeniero? ¿Qué tal, Ina? Entonces acá no existe la figura del testimonio, ¿verdad? Es una acta por cada vez que se vaya a reproducir, ¿es correcto? Exactamente, es documento. Algunos lo conocen como documento privado en la doctrina, documento único, manifestación única. En la doctrina vas a encontrar muchas manifestaciones cuando hablamos de las actas. ¿Por qué? Porque creemos que si bien es cierto, tiene una estructura, porque tiene que tener una estructura para redactar, tiene que llenar ciertos requisitos cada una de las actas notariales, porque no es lo mismo redactar un acta de notificación que una de matrimonio, porque la matrimonio te vas al Código Civil, los requisitos del 93 los pasas para los artículos del acta notarial, pero además, sabes que es una notificación de notario notificador, te vas al Código Procesal Civil y Mercantil, ese es el 33, el 71, el Código Procesal Civil y Mercantil, y sobre esas estructuras. Es decir, tienes una base, tienes una estructura, pero este documento es fuera del protocolo y no tiene todas las solemnidades, pero sí tiene las formalidades del documento, ¿sí? Ahí tal vez me di a entender mejor. Sí, Inge. Sí, Leida, muchas gracias. Ahora sí. Ok, va, está bien. Luisa Fernanda, dime. Licenciada, una pregunta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, durante la escritura es el notario en el que se equivoca en colocar los datos? ¿Se tendría que hacer una nuevamente con otra fecha y todo, o solo se puede cambiar los datos? Bueno, es una gran pregunta, porque si el notario se da cuenta en el momento que la está redactando, lo modifica y la hace, ¿verdad? Y recuérdate que no tiene las solemnidades de las hojas papel protocolo, que son únicas, ¿verdad? Que están numeradas, que tienen una versión cardinal, y etcétera, ¿verdad? Entonces, si segunda, no puedes venir y decir, ay, esta la rompo y ya no forma parte del protocolo, no puedes hacer eso, ¿verdad? Pero yo la haría inmediatamente porque esa es una hoja única y puedo romperla y continuar con la redacción, ¿verdad? Yo podría mejorarla, pero si tú dices, ya está autorizada y ejemplo, ¿qué hago ahora? Por supuesto, la figura de ampliación de las actas notariales también está, solo que no vas a encontrar ampliación de la escritura, porque por eso redactas mejor otra escritura cumpliendo todas las formalidades, ¿verdad? Pero ciertos procedimientos, cuando ya ese documento ya forma parte de un proceso, más que todo en jurisdicción voluntaria, no vas a poder romperla y hacer una nueva. Entonces es una ampliación de la escritura de requerimiento, de la declaración de herederos, cuestión que no tendría que haber, pero podría pasar, ¿ok? Gracias, Lick. Para servirte. Okay. ¿Alguien más? Nos pasamos. ¿Sí? Y vamos. Sonia Elizabeth, ¿cómo estás, Sonia? ¿Ya llegaste? Ya logré llegar, Linda. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Qué manda? Gracias. Dime, Sonia. Fíjese, Linda, que solo como comentario de los compañeros, tuvimos nosotros el caso, como les decía la compañera Luisa. Hace unos días llegó un caso a la oficina donde teníamos un acta de nombramiento, pero el notario se equivocó y consignó mal el nombre de la sociedad. Cuando fuimos a averiguar al registro mercantil, nos habían dicho que teníamos que hacer un segundo razonamiento. Resulta que el segundo razonamiento no operaba ahí porque no era por extravío ni por deterioro. Entonces teníamos que hacer un nuevo nombramiento, convocada a asamblea, solo por ese error en el acta.
Exactamente. Y porque se dieron cuenta después, entonces no podía utilizar esa acta el representante, porque obviamente no era la sociedad a la que le estaba representando conforme a la razón y a lo que aparecía. Entonces no se Y podía. en tu caso Tuvo que también hacer es otra. y tu caso es bien importante porque este momento del nombramiento, ¿cuánto pasó sin un representante legal? Porque Exacto. esta es nueva, entonces, ¿qué pasa? Ejemplo, 15 días después se dieron cuenta, estos 15 días ese documento no existe No porque existe. no es operable. Y no Exacto. ser operable, dejaste a la sociedad, a tu cliente en 15 días, una empresa, sin un nombramiento de un representante legal que pudiera tener acciones. ¿Qué pasa más, Sonia? Cuando este no puede o debe tomar una acción y no puede firmar porque esa acta no está operada. Eso Entonces, sucedió. Eso fue exactamente lo que sucedió y por eso fue que nos buscaron, porque la notaria que les había hecho en su momento el acta, pues consignó mal el nombre y le dijeron de que no era el nombre de la sociedad a la que ellos estaban miren, les voy a haciendo contar algo. Yo siempre a mis clientes les hago esto. Te voy a sacar una nota. Yo les digo yo, siempre, saco la impresión en una hoja con que sea protocolo. Lea si está bien y después la vuelvo a leer yo. ¿Por qué? Porque primero que lea él, ¿verdad? Lee y cuando me la pasa, mire, pero su nombre está mal escrito. Ah, sí, es cierto. No somos tan pocos que el cliente le vuelves a poner 2 veces el documento, no ve su error. Hay personas que leen tan tratando de entender o ofuscadas que no le ponen atención. Y recuérdense que también la manifestación y la firma del requirente da el consentimiento de toda la actuación en el acta notarial. Claro, la responsabilidad es del notario, porque usted tiene a la vista el documento de identificación y sobre este redacta la escritura. Y recuérdense los principios del derecho notarial, modelador. Nosotros modelamos la manifestación de las partes, calificamos los documentos que nos ponen a la vista y le damos estructura. Y si nos buscan a nosotros es porque nosotros le vamos a dar certeza y seguridad jurídica al instrumento. Entonces, pilas siempre porque, por supuesto, recae en nosotros cualquier responsabilidad. Luisa Fernanda, dime. Licenciada, disculpe, una pregunta. Fíjese ¿qué pasa en un caso, por ejemplo, en una declaración jurada donde, por ejemplo, en el DPI del abogado está erróneo? Por ejemplo, en números está bien, pero en letras estaba mal. ¿Sigue siendo válido o no? Bueno, primero, ¿por qué crees que en un acta notarial el notario tiene que colocar su DPI? El notario comparece, yo, Wendy Amelia Camay Reyes, notaria, no coloco mi documento de identificación, solo para aclararte ahí. Yo no, no me identifico. Si tú quieres ver, tal vez algunos colocan con colegiado activo 140,000, etcétera. Pero no colocamos nuestro documento personal de identificación, es decir, nuestro código único de identificación, no colocamos en las actas. Pero uno de los requirentes, ahora sí, uno de los requirentes que además de que estar requiriendo mi servicio, es notario de profesión o es abogado y notario, colocamos mal su documento, su código único de identificación, que debemos entender, nos aplica las reglas generales de la escritura pública. Se recuerda en el artículo que establece que lo que se debe entender como válido lo de letras, no así lo de escrito en cifras, en números, ¿sí? Le es aplicable acá, ¿ok? Tú puedes utilizar, como te digo, colocas en letras y entre paréntesis ponen los números, pero siempre va a valer las letras. Notario es el que redacta, el que moldea y le da valor a las partes, no el que comienza en la ciudad de Guatemala 5 de septiembre de 2023, no. Usted debe redactar siempre en letra, ¿ok? Dime, René Alfredo, me levantaste la mano, vi que me levantaste la mano. Gracias. ¿Qué manda? Ok, Luis. Sí, licenciada, era solamente para comentarle de que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos algún tipo de auditoría antes de imprimir el acta, también generalmente eso es lo que se realiza, se imprime en una hoja antes de imprimirla en las actas
autorizadas, ¿verdad? Para estar completamente seguros de esa situación. Y pues ya nos ha pasado en algunas situaciones, ¿verdad? De que a tiempo nos damos cuenta, ¿va? Pero yo creo que esa es una regla general, ¿verdad, licenciada? Solamente, gracias. Sí, debemos leer el acta como cuando estamos redactando, cuando le damos al cliente, cuando la volvamos a poner a la vista de las personas y antes que firmen le volvemos a echar una hojita y antes que autorice o la mande a algún lugar, todavía veo si la puedo realizar algún testado, ¿ok? Edgar dice, tu hijo quiere recibir clases, déjalo. Ok, entonces rápidamente para recordar, por supuesto, la pregunta de Selvin, ahorita voy a ignorar el Q, ¿ok? La pregunta de Selvin estaba para el final, tratando de realizar la estructura. 50 centavos de timbre fiscal por hoja. La presente declaración consta en 5 hojas de papel bond, tamaño carta, impresas en ambos lados. Son 5 folios, 5 timbres fiscales de 50 centavos. Por hoja, no por página, por hoja. ¿Sí? Recuerden, artículo 5, es importante el artículo 5, inciso 6 de la ley de timbres fiscal. ¿Sí? Ahora aquí hay una que Sonia nos dio y ahí vamos a aprovechar que se me vino a la mente, que Sonia me la recordó. Recuérdense que el acta de nombramiento de representante legal cancela 100 quetzales de timbre fiscal. Recuerden, es el artículo 5, inciso 5 de la ley de timbre fiscal. Aprovechando que Sonia nos la recordó ahorita, ¿ok? ¿Sí? Recuérdense que además de los 100, el de nombramiento, 50 por hoja. Dice, ya pagué el timbre fiscal, ahí está. No, el 50 por hoja no se lo van a quitar, ¿ok? Aparte es el que está afecto, el documento, y aparte es la hoja que tiene que pagar el impuesto. Y aparte el notarial. Y ahorita nos vamos para el tema notarial, así es. El tema notarial, 10 quetzales, todas las actas. Artículo 3, inciso 2 de la ley de timbre forense y notarial. Está cambiando el nombre de la ley, miren ustedes. Timbre forense y notarial. ¿Sí? Ahora, vamos a platicar ahí, creo que Ingrid fue la que me dijo de LITS. Las desobediencias son las que se hacen para LITS. Recuérdense la ley de timbre fiscal, artículo 11, inciso 2. A Ingrid le vamos a dejar la tarea este día de hoy. Artículo 11, inciso 2, Ingrid Lisbeth. Artículo 11, inciso 2 de la ley de timbre fiscal y ahí habla sobre el acta de sobrevivencia. La pregunta es, ¿está exenta o no está exenta? Eso nos tienes que contestar en la siguiente clase, Ingrid. ¿Ok? Ahí los presidentes ya están tomando en nota que iniciamos con Ingrid el otro martes, ¿ok? Y por supuesto, repetimos acta notarial todas. Bueno, hemos realizado la estructura, la idea de la clasificación doctrinal y legal para desarrollar un acta notarial. Es decir, yo estoy aquí presente, tomo la narración o la declaración de las partes, la moldeo y le doy forma a la voluntad de estas y realizo con las formalidades de cada una de estas. ¿Hice una obligación anterior? Por supuesto. Las anteriores vimos automáticamente que son la calificación de los documentos. A Soneira Elizabeth, mira Soneira, hoy te conocí, Soneira Elizabeth, estoy viendo tu examen, te estaba confundiendo con Sonia, ¿verdad Sonia? Aunque te pregunté, Sonia, ¿eres Soneira? Le dije yo, porque no sé quién es Soneira. Mira, hoy vi a Soneira Elizabeth. ¿Quién es Soneira Hola, Linda, Elizabeth? buenas noches. Mira, tienes admiradores, Soneira, mire, te mandan corazoncitos, ¿ya viste? Es a usted, Linda. Ah, no, a mí no, yo no dije.
Soneira, entonces automáticamente viene Soneira y califica la voluntad de las partes, escucha a los requirentes para moldear la voluntad, requiere los documentos de identificación para hacerlos constar en dicho apartado. Cuando hablamos de un mandato, hace comparecer, entonces tiene que tener a la vista el mandato. Cualquier documentación que deba hacerse constar en la redacción del acta, la hizo con una calificación previa. Después está desarrollando el acta notarial y ahora lo que viene, las obligaciones posteriores. Pongamos, obligaciones posteriores. Esas las vamos a ver el día martes en clase. Los espero el martes. A los que tienen retrasada los veo el día sábado. Ahí para charlar un poquito de lo que es retrasado notariado 1. Así que ¿Qué viene, Linda? ¿Manda? ¿Qué viene? Todo el programa, Derek. Derecho notarial, digamos. Notariado 1. Todo el programa de Derecho Notarial 1 viene. Así que te miro, o escucha bien, te miro el día sábado a las 5 de la tarde en la plataforma. Y a los que se van a ingresar conmigo en la retrasada, los veo el día sábado a las 5 de la tarde. ¿Ok? Que descansen. Gracias, Linda. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Ahorita recuerden de la tarea.